Vamos a realizar el ejercicio para mirar cómo funciona una lista doble. Recordemos que una lista doble es un conjunto de nodos que tiene siempre mínimo tres apartes o tres componentes dentro del nodo. Una referencia que apunta al nodo anterior, una referencia que apunta al nodo siguiente y cualquier tipo de información entera, real, lo que ustedes quieran, e incluyendo datos de tipo object. Entonces declaramos la lista acá con los elementos que vamos a tener: nodo anterior, la parte del dato que tú quieras, string, doble, inclusive puede ir un object acá, nodo siguiente, y aquí lo único que hacemos es inicializar los datos de la lista doble. Declaramos nuestro escáner para poder entrar el dato. Construimos la lista doble, que para este caso se va a llamar LD, para poder llamar los métodos, porque recuerden que intentamos trabajar las operaciones con las listas dobles. Miramos cuántos datos queremos introducir, cuántos nodos. Trabajamos la cabeza con sus auxiliares, los ponemos en nulo, creamos la cabeza, dejamos la cabeza y el siguiente en nulo, y vamos a crear la lista doble llevando la cabeza, la cantidad de datos que vamos a incrustar dentro de la lista y el escáner. Entonces miremos a ver aquí qué pasa con crear la lista doble. Traemos la cabeza, el número y el escáner, trabajamos unas variables auxiliares que las dejamos apuntadas en la cabeza, pedimos el dato, el número de datos el número de datos que vamos a guardar en la cabeza para tener un dato realmente dentro de la cabeza. Hacemos el for iniciando en 1 porque ya la cabeza tiene un dato. Construimos ese primer nodo, guardamos el dato que digita el usuario en ese primer nodo, y empezamos a trabajar con las referencias. Aquí es la parte donde se hace la construcción realmente de la lista. Entonces simplemente aquí empezamos a hacer el anudamiento. Con prim.siguiente le asignamos a fin, que recuerde que fin es ese primer nodo que tenemos. Luego a fin.anterior empezamos a trabajar, a anudar la lista con el anterior y el siguiente, y a fin siempre lo vamos a dejar en nulo, y dejamos a prim donde estaba apuntando fin. ¿Por qué? Porque necesitamos que las dos referencias queden en el mismo nodo. Nuevamente hacemos el siguiente nodo a través de este ciclo de repetición, en donde vamos a guardar el dato, anudamos y dejamos a fin en nulo, y siempre lo volvemos a poner en el nodo siguiente. Aquí es realmente donde se crea esa lista doble. Luego regresamos acá, nuevamente imprimimos la lista, que imprimir la lista no es sino simplemente muy similar a la lista simple. Realmente es el mismo método. Colocamos una referencia en la cabeza y con esa referencia empezamos a recorrerla hasta que ella se vuelva nula. Sacamos el dato por pantalla y brincamos al siguiente nodo, así sucesivamente hasta que se termina de recorrer toda la lista. Luego vamos a buscar un dato en la lista, el usuario lo digita, lo llevamos aquí junto con la cabeza construida, y vamos a buscar el método de buscar. Igual que lo que hicimos en las listas simples, tenemos una variable de tipo bandera para mirar si el dato se encuentra o no se encuentra. Con la variable imp, que es de tipo nodo, recorremos la lista mientras ese imp no sea nulo. Preguntamos si el dato del nodo es igual al dato que estamos buscando. Si es así, la bandera estará en 1, y brincamos con el imp al siguiente nodo, y eso es lo que realmente se hace aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Decir, el dato existe, y dejar a imp fuera de la lista. Luego preguntamos por la bandera. Si la bandera es igual a 1, encontramos el dato, pero de lo contrario,
no encontramos ese dato dentro de la lista y no se podrá borrar porque no lo existe. Luego miramos cuál es el dato que se quiere borrar y lo llevamos a borrar junto con la cabeza construida. Cuando llegamos a borrar el dato, entonces es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior de las listas simples. Traemos la cabeza y el dato a borrar, nuevamente una bandera en cero, colocamos unas variables auxiliares, unas referencias auxiliares todas en la cabeza para empezar a trabajar, y lo único que hacemos aquí es ubicar con fin el dato. Recorrimos la lista. ¿Para qué? Para poder dejar fin al puro final de la lista, para que tengamos una cabeza y tengamos un fin. Luego aquí preguntamos que si el dato a borrar que estaba en la cabeza es igual, porque aquí toca preguntar si se está en la cabeza, si se está al final y si está en la mitad de la lista. Esos son los tres elementos principales, a diferencia, por ejemplo, de la lista simple. Aquí lo hacemos de esa manera, por lo que tenemos dos nudos, uno hacia el anterior y uno hacia el siguiente. Entonces, si esto ocurre es porque el dato está en el primer nodo, es decir, en la cabeza. Entonces le decimos simplemente que a cabeza páselo para el siguiente nodo, que ponga en nulo el siguiente dato y en nulo el siguiente, y ahí ya queda borrado esa cabeza. Ya simplemente lo que hicimos fue pasar la cabeza al nodo número 1, llamémoslo así. Pero pensemos que no está aquí, sino está en el puro final. Entonces preguntamos si fin.dato es igual a borrar, porque recuerden que aquí cuando hicimos este paso, corre en este ciclo de repetición, ubicamos simplemente fin al final de la lista. Entonces decimos, si el fin.dato es igual a borrar, entonces mire lo que tenemos que hacer. Ubicamos un borro.siguiente a fin, lo único que hicimos fue correr esta referencia a borro y dejarla. Borro está antes de fin para poder empezar a correrlo. Y borrar, digamos, las referencias para poder quitar ese nodo. Entonces le decimos a borro.siguiente póngale nulo, ahí ya desanudamos. A fin.anterior póngale nulo, desanulamos en la anterior el siguiente, y aquí unimos simplemente las dos referencias para que quede el nodo realmente anulado. ¿Qué pasa si no se consiguió en la cabeza y en el fin? Entonces es porque está en la mitad. Entonces este es el pedacito que cuando está el nodo, digamos, en la mitad de la lista. Entonces decimos, mientras borro en su parte dato sea distinto a borrar, o sea, al dato que estamos buscando. Aquí lo que realmente estamos buscando es el dato que vamos a borrar. Y aquí lo que estamos previendo es que nunca se llegue al final. ¿Por qué? Porque si llega al final yo no puedo borrar nada, porque ya me sacará un error el ejercicio. Entonces simplemente ubico con borro.siguiente, y aquí voy dejando un borro donde voy a borrar el dato y un auxiliar en la parte siguiente para poder anudar. Ahora hago un while simplemente para ubicar un auxiliar también antes de borro, y aquí realmente es en donde se está borrando el dato. Si estoy en el dato que tengo que borrar, en el nodo que tengo que borrar, entonces simplemente anudo a aux1 con el siguiente y coloco el anterior a aux. Entonces crucé de un nodo para otro, y ahí es en donde ya realmente elimino el dato. Y aquí simplemente llamo la cabeza para borrar, para imprimir nuevamente los datos. Entonces miremos cómo funciona el ejercicio. Entonces aquí nos dice que cuántos nodos, digámosle que 5 nodos. Entonces digámosle el 89, el 74, 14, 23 y 75. Vamos a darle un dato que no encuentre, que no esté en la lista. Fíjense que aquí ya nos imprimió la lista. Vamos a darle el dato 11. Entonces digámosle que nos busque el dato 11.
Entonces nos va a decir que no se encontró el dato 11 porque realmente no existe. Y aquí me dice que le dé el dato a borrar. Borrémosle el 14. Entonces ahí está, dice, perfecto, dato a borrar el 14. Aquí nos llama nuevamente la lista, no le imprime y si ustedes se dan cuenta, no existe el dato 14 porque ya quedó borrado. Ese sería el ejercicio cuando se imprimen, se trabajan las operaciones para crear, borrar, eliminar y buscar datos en una lista doble.